Ustedes son 32, faltan 7. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok. Llegando alguien. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a ver el área y el volumen del cilindro para recordarlo. ¿Ya? Primero vamos a ver cómo era el área, cómo era un cilindro. ¿Ya? Recuerden que el cilindro tenía una base arriba, que era una circunferencia, y una base abajo. ¿Ya? Uy, qué horrible. Perdón, perdón. Es que no, mi pulso está más o menos. Ahora sí. Ahora voy a intentar que me salga mejor. Bueno, algo así. Y eso se unía, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer esa línea un poquito mejor. Ya, algo así. Ya, entonces si nosotros eso lo pusiéramos como en un papel, esto sería una circunferencia arriba, ¿ya? Después tendría eh, un rectángulo aquí, que vendría a ser como la parte lateral, ¿ya? Y después la otra tapa acá, ¿ya? Eh, Imagínense que yo doblo este papel, lo doblo aquí y lo doblo acá, ¿ya? Es decir, las tapas las doblo como hacia el mismo lado, hacia adentro, ¿ya? Hacia mí o hacia afuera, para cualquiera de los dos lados sirve. Y después, todo esto, todo este borde, lo voy pegando al borde de la circunferencia, ¿ya? Obviamente al borde de ambas circunferencias. ¿Qué es lo que me va a quedar? Si yo hiciera eso, me quedaría un cilindro, ¿cierto? Entonces, lo que yo trato de explicarle aquí es que esto, esta parte, es que estas dos cosas son lo mismo, ¿ya? Solamente que este está desarmado y este está, el de la izquierda está completo y el de la derecha está desarmado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos sacar el área, entonces va a ser el área de la figura desarmada, ¿ya? Entonces el área va a ser una circunferencia más otra circunferencia más ese rectángulo. Dime, Yo tengo una duda. dime. Era que en el trabajo usted nos pasó harto como triángulo, un rectángulo, un ¿Ya? cuadrado, ¿Sí? harta figura. ¿Todas se hacen en un mismo dibujo o por cada figura se hace en un dibujo distinto? O sea, o en un... Miren, yo en el trabajo, y como se lo subí al IRMI también, dice que hay que hacer 5 cuerpos geométricos. El cubo, ¿ya? Después un prisma de base cuadrada, que es muy parecido al cubo, solamente que con una altura diferente, ¿ya? Después uno que es muy similar también, que es de base rectangular, ya que eso ahora va a ser un rectángulo abajo, ya, que puede ser así más o menos. Después uno de base triangular, un triángulo aquí, un triángulo acá, y un cilindro, que es el que estamos viendo ahora, ¿ya? Esos 5 tienen que estar, ¿ya? Y a esos 5 tienen que calcularles el área y el volumen, ¿ya? Después, todo lo que sea, triángulo, rectángulo, cilindro, o sea, circunferencia, si quieren poner un rombo, si quieren poner un trapecio, todo lo demás no tienen que calcular ni el área ni el volumen, ¿ya? Simplemente van a ser parte de la complementación del trabajo. Si ustedes lo quieren poner todo junto, para mí es mucho mejor, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos compañeros que están haciendo una presentación, una animación, hay otros que están haciendo un dibujo, algunos lo están haciendo con recorte. Todo eso es perfecto, o sea, está todo bien,
¿ya? Si tú lo quieres hacer en distintas partes, no es tanto la idea es que sea todo junto, pero igual se podría. Por ejemplo, si hacen un cómic, decía yo la semana pasada, que eso va como en secuencia, si va habiendo un cuerpo por viñeta, por el cuadrito, también es correcto. O si ustedes presentan como una historia en dibujo, que en un dibujo aparece una casa, después aparece, no sé, un árbol y así voy haciendo los cilindros, etc. También es correcto, ¿ya? Entonces eso ya queda a ustedes eh, cómo hacer la representación, pero al final esto es lo que yo voy a revisar como área y volumen, ¿ya? Vuelvo al cilindro, perdón por la interrupción, pero para que quede claro, ¿ya? Ya, entonces el área era el, la suma de las dos circunferencias más este rectángulo, ¿ya? Y el área de una circunferencia, que estaba también en el, en ese resumen que les pasé, es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Y el área de un rectángulo es base por altura o lado por lado, si es que quisieran, lado, largo por ancho, también podremos escribir, L por A. En realidad es una multiplicación de las dos dimensiones que tiene, ¿ya? Entonces, eh, este rectángulo, este rectángulo tiene una altura h, ¿ya? Que va a ser la misma que esta, que la altura del cilindro, y el largo de este rectángulo es 2 por pi por r, ¿ya? Entonces, vamos a hacer que en este caso, por ejemplo, el radio, que este es r, en este ejercicio va a ser 3, por ejemplo, y la altura va a ser 6, el doble, ¿ya? Más o menos. Entonces, si yo quisiera calcular el área, tengo que calcular primero el área de una circunferencia, que es esto, lo que estaba acá arriba, pi por el radio al cuadrado. Pi, que era 3,14, multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Cuánto era el radio? 3 por 3 al cuadrado, ¿ya? Más, después tengo otra circunferencia acá. Por lo tanto, como es la misma circunferencia, voy a sumar exactamente lo mismo, más 3 al cuadrado. Y por último, el rectángulo, este, que era una base, que era esta que está aquí, esto, 2pi por r, 2pi por r, 2 por pi, que era 3,14, por el radio, que era 3, y todo esto, que es como la base, se multiplica por la altura, por h. ¿Y cuánto es h? En este caso es 6, ¿ya? Entonces después yo voy calculando cada una de estas cosas, el área, voy a hacerlo aquí en la calculadora, voy a poner aquí al ladito, voy a poner 3,14 multiplicado por 3 por 3, ¿ya? Porque era 3 al cuadrado. Esto me da 28,26, ¿ya? Espérenme que estoy viendo a alguien. ¿Y sí? 28,26. Obviamente, como el siguiente cálculo es igual, el segundo, el 3,14 más 3 al cuadrado, esto también va a ser 28,26. Y por último, el último cálculo era, lo voy a borrar esto, sería esto, el paréntesis, sería 2 por 3,14 y eso multiplicado por 3. Y lo que me da se multiplica por 6 también, por 6. Estoy haciendo esta parte, el último aquí. ¿Ya? ¿Cuánto me dio? No me fijé. 113, 113,04. Entonces el área al final de todo este cilindro va a ser la siguiente. 113,4, que ya lo tengo, le voy a sumar
28,26 y le voy a sumar 28,26 nuevamente porque era dos veces las dos circunferencias. El área entonces final va a ser 169,56. ¿Ya? Si está en centímetros, sería centímetros cuadrados. Si fuese en metros, sería metros cuadrados. ¿Ya? Aquí puede ir centímetros cuadrados o metros cuadrados dependiendo de la unidad que estén calculando. ¿Ya? Obviamente si es un edificio cilíndrico, no va a ser centímetros. ¿Ya? Tiene que ser metros. O sí, metros. Si están calculando un tronco de un árbol, por ejemplo, también tendrían que ser metros. No van a ser centímetros, a no ser que calculen. Sí, podrían ser centímetros, pero no les podría dar 2 centímetros cuadrados, porque eso significaría no alcanza ni para un palito ni para una rama. ¿Ya? Si están calculando un tronco, debería ser por lo menos, no sé, por unos 4, 6, 8, más o menos como un tronco lo más pequeño posible. ¿Ya? ¿Está claro, Krishna? Que me había preguntado al menos. Ya, perfecto. Perdón por no ver el chat antes. Y ya. Profe, ¿puede explicar también cómo se hacía con el prisma de base rectangular y el de base triangular, por favor? Ok. Había que desarmarlo. Ya. Oiga, profe, la señora y el LED me están tratando de decir. Chu, 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 chu. Ok, lo explico de nuevo. El área y el volumen del. O sea, el área del cilindro. Después voy a explicar el volumen del cilindro. Y después voy al prisma triangular. ¿Ya? Ya. No voy a borrar para no hacerlo todo de nuevo, pero teníamos dos pasos primero, ¿ya? Primero, reconocer el cilindro, ¿ya? El cilindro tiene una altura del cilindro, que en este caso yo le puse 6, pero para hacer como un ejemplo nomás, ¿ya? Puede ser el número que sea, ¿ya? Y el radio en este caso le puse 3, ¿ya? 3 metros, 3 centímetros, 3 kilómetros, no sé, lo que ustedes quieran, dependiendo del problema o al trabajo que estén haciendo, ¿ya? Entonces, después este cilindro, para calcular el área, lo pueden hacer de esta manera, ¿ya? Con dos circunferencias y un rectángulo que debería ir como al medio, ¿ya? Esto se llamaba manto, por si acaso, manto, ¿ya? Que yo se lo expliqué en alguna clase, pero por si no se recuerdan, ¿ya? Ya, entonces, el área de la circunferencia, que está acá arriba, aquí, es pi por radio al cuadrado, ¿ya? Entonces pi es 3,14, como aparece aquí 3,14, y el radio, que era 3, de lo que yo le había puesto, quedó como 3 al cuadrado. Después le pongo más y calculo el área de, esta es la 1, esta es la 2, de la segunda circunferencia. Pi más, perdón, este debería ser un por el radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, ¿ya? Más lo último que me queda, que es el número 3, que es el rectángulo. Y el rectángulo tiene como base, como esta parte, como el largo, podríamos decir, esto se calcula como 2pi por r. Y aquí está, 2 por pi por r. Y el r era el 3, que era el radio. Y esto se multiplica por la altura, por 6, que es esta altura, que en este caso nosotros le habíamos puesto que era 6. Y después lo único que hice fue multiplicar. Recuerden que primero las multiplicaciones y la suma al final. Entonces va a ser 3,14 por 3 al cuadrado, 28,26. Después 3,14 por 3 al cuadrado es lo mismo, por lo tanto también es 28,26. Y por último, 2 por 3,14 por 3 por 6 me dio 113,04. ¿Ya? Eso al final me dio, al sumarlo todo, 169,56 centímetros cuadrados. Eso es el área total de un cilindro. Y el volumen, yo les dije también en la última clase que el volumen es como un poquito más fácil porque
se calcula como el área basal por la altura, ¿ya? Entonces, el volumen, como yo ya tengo el área basal, ¿ya? Ya tengo el área de una de las bases, ¿ya? Que sería como el área de una circunferencia, porque es la base, por la altura. Y el área de una circunferencia, ya la habíamos calculado, que era el pi por radio al cuadrado, que en este caso sería pi 3,14 por 3 al cuadrado, y después lo multiplico por la altura que era 6. Entonces, 3,14 por 3 al cuadrado, ya lo habíamos sacado también, era 28,26, y tengo que multiplicarlo por 6, que era la altura. Vamos a calcular entonces. Era 28,26 multiplicado por 6, eso me da 169,56. Mire, aquí nos pasó algo súper extraño, que nos dio el volumen y el área lo mismo, ¿ya? Esto es simplemente una coincidencia, ¿ya? No pasa siempre, por si acaso, ¿ya? No pasa siempre, chiquillos. Esto es simplemente una coincidencia, de que nos haya dado justamente el área y el volumen exactamente lo mismo, ¿ya? De todas maneras, el volumen aquí sería, si el otro era centímetros cuadrados, esto sería centímetros cúbicos, ¿ya? Así que de todas maneras no es completamente igual, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda? Algo me parece que ahí ya está mucho más claro. Eh, lo hicimos todo, ¿no? Con el cilindro. Si es que queda alguna duda, de todas maneras, lo podemos volver a ver. Chiquillos, también me pueden preguntar por Instagram o por cualquier lado. Y todo lo que no se entienda, ¿ya? Sobre todo durante esta semana, que va a ser como la última parte del trabajo, ¿ya? Si no lo desarmaste, no hay problema, no hay problema, si no lo desarmaste. Si yo aquí lo estoy desarmando para poder explicarlo de mejor manera, ¿ya? Está bien, no hay problema, ¿ya? ¿Alguna otra duda con el cilindro? No, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir ahora al prisma de base triangular, ¿ya? Por ejemplo, algo así. Me quedó bien feo. Ahí, así, así. Está bien feito igual, pero creo que igual se puede entender, ¿ya? Eh, Vamos a hacer dos casos. Primero, cuando la base es un triángulo rectángulo, ¿ya? Es un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a inventar un triángulo así, tendrían que inventar los dos catetos. Los dos catetos, recuerden que era donde se formaba el ángulo recto. Por ejemplo, podría ser este 6 y este, no sé, 8, ¿ya? Este 6 y el otro 8, ¿ya? Entonces, yo, para calcular el otro lado que me falta de este triángulo, tendría que hacer el teorema de Pitágoras, el teo de Pitágoras. Y este teorema lo vimos y era de la siguiente manera. 6 al cuadrado era uno de los catetos al cuadrado. Este era el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Y cuál era la hipotenusa? Esta, el x, ¿ya? Entonces el cateto 1 yo le voy a decir que es 6 al cuadrado más el cateto 2, que es 8 al cuadrado, y eso va a ser igual al x cuadrado, ¿ya? Eso para partir. No puedo llegar a inventar este x, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto tiene que cumplir una forma. Por ejemplo, si yo le pongo que este vale 6, este vale 8, y a este le pongo que vale 2, no puede ser, ¿ya? Porque estaría malo.
porque por la distancia. No tiene sentido que esto valga 2 porque es muy corto, ¿ya? Por lo tanto, en estos casos, si es que lo van a hacer así, o es que lo hicieron así, tienen que hacerlo por el teorema de Pitágoras, ¿ya? 6 por 6, 36, 8 por 8 es 64, y esto va a ser igual al x cuadrado. Esto me va a sumar 100, va a ser igual al x cuadrado. Entonces yo aquí me pregunto, ¿cuál es el valor de x? ¿Qué valor al cuadrado me da 100? Y esto era lo mismo que sacar la raíz de 100, ¿ya? Y la raíz de 100, como lo vimos en la clase pasada también, esto era 10, ¿ya? Entonces, ya sabemos que eh, esto no vale 2, claramente no podría valer 2, ¿ya? Ahora sabemos que este x vale, dar un poquito aquí, este x vale 10, esta parte vale 10, ¿ya? Esa sería como lo primero. Después, a ver, voy a ver el chat si hay, que hay alguna duda. No, no hay ninguna duda. Ya. Eh, tenemos todas las medidas, nos falta solamente la altura, que la altura sí se puede inventar completamente. Le voy a poner que esto vale, si esto vale 6, 8 y 10, para que tenga como los cálculos, esto va a ser 12, ¿ya? Más o menos. Entonces, si yo este triángulo, o sea, este prisma de base triangular, lo separara o lo hiciera, eh, lo desarmara en realidad, voy a poner una de las bases, o sea, una de las áreas laterales, que voy a poner la de la hipotenusa, por ejemplo, que esto vale 10, ¿ya? Y la altura que vale 12. Después, acá al lado, tengo que hacer las otras dos áreas laterales, la de atrás, podríamos decir, que esto va a valer ahora 8, la de más atrás, y esto también sigue valiendo 12 porque está en la altura, ¿ya? Lo que he hecho, para que quede más claro, el primero, el, el 10 por 12, este que está acá, este, este rectángulo, es el que voy a rayar ahora, este como del frente que está aquí por la derecha. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. Y después el otro, el que está al lado, es el que está atrás, por ahí atrás. Lo voy a hacer con rojo ahora, es el que está acá, es esa cara, es ese rectángulo que está acá atrás. ¿Ya? Es la cara que está atrás. Y ahora me falta uno, me falta el que está acá al lado, el del rectángulo que está aquí en la izquierda. ¿Ya? Espero que se entienda, que lo voy a hacer a este lado. Aquí. ¿Cuánto sería el lado aquí? Este sería 6 y acá sería 12 también porque también es la altura. Aquí está, no sé, no. ¿Qué me falta? Me faltan las dos bases. Tengo las caras laterales ya, que si esto yo las junto, me va a quedar como un prisma, pero sin las tapas. ¿Ya? Entonces, como yo había puesto aquí en este 10, sería eh, esta esta parte de acá abajo. ¿Ya? Entonces yo podría hacer que este triángulo es así, ¿cierto? Así. Esto vale 10, esto vale 8, esto vale 6. Entonces hacia abajo me va a quedar un triángulo así y hacia arriba me va a quedar un triángulo así, donde ahí están los triángulos, perdón, los ángulos rectos. ¿Ya? El otro, como esta sería la... No, está mala. Lo dibujé muy mal. Denme un segundito porque están malos esos triángulos. Ahora sí, porque esta es la hipotenusa, po. La hipotenusa es donde no están los triángulos rectos. Los ángulos rectos quedarían acá. ¿Ya? Este es 10 y aquí lo mismo. Los ángulos rectos quedarían acá arriba. ¿Ya? Entonces esto debería ser 8 y esto debería ser 6 para que calcen con los del lado. Esto debería ser 8 y esto 6. ¿Ya?
Pero como les dije antes, también no es necesario de que eh, hagan este desarme, ya si es que entienden cómo hacerlo eh, desglosándolo, ¿ya? Entonces el área ahora va a ser igual a la suma de todas estas áreas. Los dos triángulos de base, este triángulo, más otro triángulo, más ahora los tres rectángulos que tengo ahí, ¿ya? Esto que está acá va a ser siempre el área de un prisma triangular, de base triangular, ¿ya? Las dos bases, que son triángulos, más las tres caras laterales. El tema es que no todas las caras van a ser iguales. ¿Por qué? O sea, perdón, no todas las figuras van a ser iguales. Solamente las dos bases van a ser iguales. Va a ser este 6, esto va a ser 8, esto va a ser 6, esto va a ser 8, ¿ya? Y después los prismas van a tener los distintos lados que tienen acá, ¿ya? La altura sí que va a ser la misma en todos, va a ser 12, 12 y 12, pero los lados de este rectángulo van a ir cambiando de acuerdo a los lados del triángulo, ¿ya? Recuerden que este era 6, 8 y 10, 6, 8 y 10, entonces aquí también tengo este que vale 6, este que vale 8 o 10, voy a poner para seguir el mismo orden. No, pues este sería 8, entonces esto vale 10 y esto vale 6. De todas maneras, el orden da lo mismo aquí. Yo lo hice igual para ponerlo igual que la figura que está arriba, ¿ya? Pero podría ser 6, 8 y 10. Entonces ahora voy a calcular. El área va a ser el del triángulo, que era base por altura. Recuerden que en el triángulo rectángulo este es base y la otra es altura. Uno de los catetos es base y el otro cateto es altura, ¿ya? 6 por 8 dividido 2, el área de un triángulo, ¿ya? Más 6 por 8 dividido 2 del otro triángulo, de la otra base, más el área de un rectángulo era lado por lado, es decir, 12 por 8, más el otro 12 por 10, más el otro 12 por 6. ¿Ya? Como me sé este resultado, lo voy a hacer un poquito más rápido. 6 por 8 es 48, dividido 2 es 24. ¿Ya? Aquí, como es lo mismo, 6 por 8 es 48, dividido 2, 24. 12 por 8, si no me equivoco, es 96. ¿Ya? Ustedes me corroboran si es que me equivoqué. Después, 12 por 10 es 120. Y 12 por 6 es 72. Y ahí tengo todo, ¿ya? Después tendría que simplemente sumar todo eso. Aquí esto es 48, 50, 120, 240, 340, 336 si no me equivoco, ¿ya? Como es área, centímetros cuadrados. Vamos a comprobar esa suma para ver si es que el profe todavía sabe sumar. 24 más 24 más 96 más 120 más 72. 336 centímetros cuadrados. Estamos ok. Ya, eso es un 2 por si acaso. Me quedó bien feito el 2. Así que lo vamos a hacer de nuevo, mejor. Como es área, esto va a ser centímetros cuadrados. Veamos si es que hay dudas. No hay dudas todavía. Está claro el área de base de prisma triangular, perdón. Ya, y el volumen es tan fácil que nos alcanza para hacerlo en este pedacito tan chiquitito de acá porque es muy fácil. Y
Ahora sí, chiquillo, lo siento, es que me falló el internet. Eh, de hecho, estaba hablando solo y se me había cortado la comunicación, el internet, la llamada. Chiquillo, díganme hasta dónde quedé. ¿Estaba haciendo el área o el volumen? ¿Ya había terminado el área? No alcanzó a explicar el volumen, creo que era, pero no Sí. alcanzó a explicar nada. Ya, ok, lo hago de nuevo, no hay problema. Ya, yo les decía que el volumen era súper fácil porque nuevamente era el área basal por la altura. Ya, en todos los volúmenes es lo mismo, área basal por la altura. Entonces, eh, el área basal, ¿cuál es la base aquí? Un triángulo, ¿cierto? Entonces, el área de un triángulo ya nosotros lo calculamos dos veces aquí. Ya, aquí tenemos las dos bases. Entonces, no es necesario hacerlo de nuevo, pero lo voy a hacer solamente por esta vez. 6 por 8 partido 2. ¿Ya? Eso es el área basal. Y lo vamos a multiplicar por la altura era esta que estaba acá. ¿Ya? Porque esta era la altura del prisma completo. ¿Ya? Entonces se le suma el, o sea, perdón, se multiplica, lo siento. ¿Por qué le puse un más si ahí era? Eso es una multiplicación. Área basal por, eso es un por la altura. Y la altura era 12. ¿Ya? Entonces, 6 por 8, 48, dividido 2, va a ser 24 y se multiplica por 12. Y ahí yo les decía que 24 por 12 era 288, pero como es volumen, va a quedar en centímetros cúbicos. ¿Ya? 288 centímetros cúbicos. Ya, entonces ahí está el área y el volumen de un prisma de base triangular. ¿Ya? Hay otras formas de calcular esto. De hecho, a veces es un poquito más fácil cuando es de la siguiente forma. Voy a borrar esto que está acá del cilindro, ya para que podamos tener un poquito de espacio. Vamos a hacer otro de triangular para que quede mucho más claro, ya. Pero uno que no sea completamente igual que ese, ya. Uno que no sea con Pitágoras. Vamos a hacer otro que sea un triángulo normal, que no sea un triángulo rectángulo. Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Ese no necesariamente tiene que ser un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, el área se calcula de la misma manera, es decir, las las dos bases más los tres rectángulos de los lados. ¿Ya? Como esto nosotros lo estamos eh, inventando, los lados, vamos a inventar, aparte de estos tres lados, no sé, porque este valga 4, este valga 5 y este valga 7, ¿ya? Vamos a inventar también la altura de este triángulo, esta, ¿ya? Obviamente tendría que ser una altura, si alguien le pone 1, no tiene sentido tampoco, ¿ya? Tampoco podría ser 4, porque este lado siempre tiene que ser mayor, ¿ya? Entonces podría ser 3 quizás, ¿ya? 3 podría ser una altura bien pensada ahí. ¿Ya? De todas maneras, si tienen dudas con esto, me pueden consultar. Yo les puedo ir diciendo más o menos qué dimensiones puede tener. ¿Ya? Entonces, ya, esa va a ser la base y la altura le vamos a poner algo fácil para el cálculo 10. ¿Ya? Entonces, el área, como es base por altura, sería la base que es 5, ¿ya? Por la altura que es 3. Estamos hablando de la altura del triángulo aquí. Esta es la altura del triángulo y esta es la altura del prisma completo. ¿Ya? 5 por 3 y todo esto se dividía por 2. Como la otra base, la de arriba, es la misma,
el mismo triángulo también va a ser 5 por 3 dividido 2. ¿Ya? Más. Después vamos a tener estos tres rectángulos, que uno va a ser 4 por 10. ¿Ya? Hice el de la izquierda primero, este, que está acá. Después voy a hacer este, el segundo, que sería ahora 7 por 10. 7 por 10, ¿ya? Porque la base aquí es 7 y la altura esta es 10, ¿ya? Y en el primero esta era la base 4 y esta era la altura 10 también. Y ahora voy a hacer el último, que es la base 5 y la altura que también es 10. Es decir, 5 por 10. Y ahora calculo. 5 por 3, 15, dividido 2, 7,5. Más 5 por 3, 15, dividido 2, 7,5. 4 por 10, 40. 7 por 10, 70. Y 5 por 10, 50. Y ahora el área total de este prisma de base triangular va a ser la suma. 7,5 más 7,5 es 15. ¿Ya? 70 más 40 es 110, más 50 es 160, más lo que había dicho yo al principio, esto es 175. Vamos a ver si está bueno. Vamos a hacer la suma aquí. 7,5 más 7,5 más 40 más 70 más 50. 175, perfecto. Como es un área, entonces esto quedaría en centímetros cuadrados. Volví a cerrar la calculadora, no importa. Y ahora vamos a calcular nuevamente el volumen. El volumen sería el área basal por la altura. ¿Ya? Y el área basal ya la calculamos. ¿Ya? Alguien me podría decir, como ya la calculamos antes, esto es 5 por 3 partido 2, 5 por 3 partido 2, y lo multiplicamos por la altura del prisma, ¿ya? No la del triángulo. La del triángulo era 3, pero la del prisma era 10, así que multiplicamos por 10. El volumen entonces va a ser 5,3 partido 2, 15 dividido 2, esto era 7,5, multiplicado por 10, entonces el volumen pasa a ser 75 centímetros cúbicos. ¿Ya? Esos serían los dos resultados. ¿Dudas? ¿Consultas? Chiquillos, ¿está claro? Me parece que lo expliqué bien lentito, fácil. De hecho, estos eran como los más difíciles, el de base triangular y el cilindro. Así que si quedó claro ahora, debería ser mucho más fácil el trabajo ahora. Chiquillos, ¿alguno de dónde dijo que había sacado ese 10 del cálculo final? Es de la altura, Sofi, de altura. Esta es la altura del prisma completo, ¿ya? Esta es la altura del triángulo. Esta es la altura del triángulo que está abajo, ¿ya? Que está como pegado al suelo. Esta es la altura que sale como del suelo, ¿ya? Que son dos diferentes alturas. Una altura que es como del triángulo y otra es del cuerpo geométrico, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos? Si no hay más dudas, nos vamos nomás. Ya son 28. A ver, vamos a ver. No, profe, yo no tengo nada. No. Ya. ¿Me ayudan a ver quién falta? Sé que no está el Tomás. Yo ¿Quién tampoco, más? profe. ¿Quién más no está? Están las dos Ignacias. A lo mejor no está. Vaya nomás, Jeremías. Estamos listos. Falta una pía, ¿o no? Falta el Octavio, sí, una pie, pero se había ido como cuando estaba terminando la clase un poco antes. Ya. Bueno, de todas maneras, igual después voy a ver el... Ya. Verdad, algo de hoy tampoco está. Ya, chiquillos, vayan nomás. Ya. Ya, Ivana. Perfecto. Muchas gracias por la información. Ya. Vayan nomás, chiquillos, ya vi la lista. Yo voy a detener la presentación. Si alguien tiene dudas, chiquillos, les vuelvo a repetir. Háganlas por mail, a veces, ahora me estoy demorando un poquito más porque estoy con mucho trabajo con otras cosas, pero
En algún momento estoy contestando. ¿Ya? Dígame. Profe, era que igual esta clase la va a subir a YouTube. Sí, pues, obvio, como siempre. Ya. ¿Ya? Para que les quede, para que tengan de dónde sacar. De todas maneras, en las otras clases también hemos hecho ejemplos de lo mismo, así que también les sirve la clase 1 y la clase 2. ¿Ya? Ok. Ya. Ya, Ya, profe. chiquillos, pueden salir nomás. Cuídense, Chao, chao, profe. Krishna. Adiós. Chao, profe. Chao, Ivana. Chao, Isidora. Profe. Adiós, adiós. Chao, profe. Chao, Ignacia, que estén bien. Cuídense.